Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos otro video en donde vamos a pintar piedras. Esta es piedra de río, ya está lavada y lo que voy a hacer es pintar con pintura acrílica en color blanco toda la parte de arriba. Hoy vamos a pintar catarinas, pero las vamos a pintar en toda la piedra. Estamos utilizando un pincel suave y dejamos que seque esta primer capa de pintura blanca y después le vamos a dar otra segunda mano. Ya que tenemos la segunda mano de pintura, aquí ya está seca, vamos a pintar también la parte de atrás en color negro. Está así dividido en color negro. Y ahora vamos a pintar nuevamente con el color negro en la parte de enfrente, dividiendo lo que sería la cabecita de la Catarina. La marcamos como con una curvita. Ahí está. Dejamos secar y si hace falta una segunda mano, le volvemos a pintar con negro. Aquí ya tenemos una que está seca. Y vamos a enjuagar nuestro pincel porque traemos pintura negra. Entonces es importante que lavemos y sequemos nuestro pincel. Y aquí ya vamos a ponerle el color que queramos a nuestra Catarina. Podemos pintarlas en diferentes colores. La más tradicional es rojo, pero puede ser también en color rosa. Tengo por acá un tono verde. Estas son pinturas acrílicas. En amarillo, en azul. Entonces podemos hacer muchas Catarinas en diferentes colores. Vamos a pintarla en color amarillo. Déjenme secar bien mi pincel. Y voy a pintar en la parte blanca con mi color amarillo. Primero pinten toda la orilla porque así es más fácil, dejando el centro sin pintar. Un pingüino se vería bonito, maestra, también. Por blanco y negro, ¿te acordaste? Sí. Sí, se vería bonito también. Ves que nos pidieron también para Navidad, entonces pudiera entrar un pingüino bien. Aquí me voy por la orillita. Hola, Axel. Axel Igar pregunta que si nosotros vendemos todas las pinturas y los pinceles. Sí, Axel, la siguiente semana con gusto podemos atenderte. Puedes mandarnos un correo electrónico o un WhatsApp para darte informes. Miren, aquí ya la tenemos en color amarillo. Es todo el contorno y ya al final haces el centro. Así es mucho más fácil. Esta parte también tenemos que esperar a que seque. Y ya que esté seca, acá tengo una en color rojo. Ya que esté seca, vamos a poner los puntitos de esta Catarina. Miren, para poner los puntitos pueden utilizar diferentes cosas. Puede ser este que es ¿cómo se llama este? ¿Punzón? Entonces el mango me va a servir para hacer puntos grandecitos. Parece un cigarro en la cámara, pero no, es un No. punto. Tengo también un lápiz. Ya los chequé, por eso están manchados de color negro. La goma pinta padre, ¿eh? La goma del lápiz. Pueden usar también la parte de atrás de un pincel.
Mari Montero le mandó estrellitas, maestra. Muchísimas gracias, gracias por las estrellitas. Podemos usar también palito de brocheta. Lo que tengan en casa para hacer esos puntitos. Muchísimas gracias por mandarme esas estrellitas y esos like si es que les gusta el video. Así que si les gusta, en este momento regálenme un like. O un corazoncito acá en Facebook. También un corazoncito, una manita arriba. Dice Axel, excelente, muchísimas gracias, me encanta su trabajo y acá por donde vivo hay un río. Bien. Y voy a ir por piedras. Saludos desde mi bella costa del estado de Oaxaca. Muchas gracias por mandar ese mensaje tan bonito. A pintar piedras, Axel. ¿Axel? Axel, Axel. se escribe, pero no sé cómo se pronuncia. Ok. Vamos a pintar una línea en color negro. Aquí vamos a utilizar nuestro liner o delineador 00. Mándale un saludo a Estela que te ve desde Coahuila. Hola Estela, muchas gracias por vernos, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a poner aquí la pintura negra. Y Leticia también te manda saludos. Leticia Medina del Estado de México. Muchísimas gracias, saludos. Saludos, Leti. Miren, voy a empezar con los ojitos para darle tiempo a que sequen. Dice Dalton, no pude pronunciar tu nombre. Dice, ¿y la tortuga, maestra? Pues haremos después una tortuga, si así quieren. Una ranita también, maestra. Tortugas, ranitas, peces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Un girasol en una piedra, se me hace que se debe ver bien padre. Sí, yo también siento que está bonito el girasol. Miren, estoy tomando con el mango del punzón blanco, pero cargo bien de pintura. A ver, maestra, acá no se ve. Para que se vea cuánta pintura le echa. Ándele. Sí, bien cargadito de pintura. Generosa, generosa. Y ponemos el puntito. El puntote, maestra, ese es un puntote. El puntote. Por acá dice Motoplay X que sí, tortugas. Muy bien, entonces está la petición de tortugas. Ustedes escriban en su comentario qué quieren hacer. Habían puesto mucho lo que son catarinas o mariquitas y por eso hoy estamos pintándolas. Ah, pero pueden ver el video de estas. ¿La mostramos, maestra? ¿La que hizo hace rato? Sí, nada más déjame poner el puntito de aquí. Igual, vamos a cargar con bastante pintura. Y vamos a poner este punto de en medio. Bastante pintura. Y en medio. Esos son los puntos más grandes que voy a hacer. Y con la goma de lápiz, voy a poner el resto de los puntos. Nuevamente cargo con bastante pintura. Helen Galena dice que sí, quiere ver girasoles, pero también quiere ver tulipanes en las piedras. Ay, tulipanes también, está bien la petición, me gusta. Escríbanme qué quieren que pintemos en piedras. Porque ahora andamos pintando piedras. De todo pintamos aquí. Pues sí, porque se llama Pintando con Lidia Pérez. Así es. Miren, el más grande va en medio y el resto ya es con la goma. Sigo pintando estos puntitos en lo que Víctor les muestra cuáles son las piedras que ya hemos pintado. Sí, las voy a dejar acá. Miren, hace rato se hizo esta. Que es igual No, Catarinas. esa fue ayer. No fue hoy. No, fue ayer. ¿Qué fue hoy? Se te perdió un día. Ay, sí, con eso de que ha estado tan activa la maestra y está pinte y pinte y pinte. Pues es que veo un montón de piedras y no sé ni en qué día. me dan ganas de pintar muchas piedras. Miren, también pintó esta. Ya no sé ni qué día. Pero en esta semana pintó algún día esta. de la semana pinté eso. Deberían de checarlos ahí los videos porque ahí están cómo pintó las mariposas. También ya pintó una mandala. Ay, suena muy fuerte. Todos esos videos están en el canal, así que si quieren ver cómo pintamos esas mariposas o la mandala, en el canal están los videos. Sí, también aquí en la página de Facebook se encuentran esos videos. Nada más háganle para abajo y ahí van a encontrar todos los videos que ha hecho la maestra Lidia. Así es. Muchas gracias por estar aquí, por dejar ese like y por compartir los videos. Sí, gracias. Ya vas a llegar a 2,000 personas ahorita en Facebook. Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos. Hoy estamos pintando en piedras unas catarinas. Araceli dice que si podrías pintar caritas. Caritas como, No como sé. animadas, ¿serán? Hay que ser más específicos, Araceli, porfa. Miren, con la misma punta del del lápiz, vamos a ocupar ahora la punta del lápiz y vamos a poner puntitos alrededor de estos puntos negros que hicimos. Cargo y pongo un puntito pegado al punto negro que hicimos. Gracias. Sí. Primero marco los 4 lados y en medio de cada espacio voy a poner 2 puntos más. Esto en el punto más grande, el punto negro. Muchas preguntas de que qué pintura estás utilizando. Estamos usando pintura acrílica. La pintura que usas para tus manualidades, para pintar en madera o para pintar cerámica, esa te va a servir muy bien. 2 puntitos. Y en los chiquitos igual. Los 4 lados primero. Y en estas bolitas negras que son más pequeñas, nada más voy a poner un punto en medio de cada división. Rox Chio dice que por qué no pintas emojis. Ay, serían padres, ¿no? Los emojis. Ah, estas son las caritas que dicen. Caritas de emoji. Sí, puede ser. Miren, cada vez que pongo un punto, cargo la punta del lápiz. Cargo, pongo el punto, cargo y pongo el punto. Esto es para que nos queden más parejos estos puntitos, porque si yo siguiera pintando sin cargar, entonces los puntos se harían más pequeños. Miren, aquí ya no me pintaría. Por eso es que tengo que ir cargando cada vez que ponga uno. Y así vamos llenando esta Catarina. Mis 4 lados y uno en medio de cada división. Bueno, así pintaríamos los 2 lados. Acá tengo una que ya pinté todo alrededor. Y aquí, cuando seque el color blanco, vamos a aplicar un color azul o verde para que pintemos los ojos. Entonces, en esta, yo ya le puse 2 puntitos verdes. Y vamos a pintar ahora con el color negro las pupilas. Ahora voy a usar la parte de atrás de un pincel. Cargo de pintura y pongo este puntito. Se ve bien tierna. ¿Y lo mismo va a hacer con la amarilla, maestra? Sí, tengo que dejar que vayan secando cada una de las capas para que podamos pintar encima. Aquí esta ya secó. Entonces puedo poner los puntitos ya en el color amarillo. Y así van haciendo sus catarinas en diferentes colores. Marco la división y empiezo con el puntito que es más grande. Cuando pongan los puntitos vayan poniendo en los 2 lados, alternando para que así se
sean parejos y no pongan más puntos en un lado que en el otro. Y con la goma ponemos los otros puntitos. Qué fácil, pintamigas, búsquense unas piedras ahí en la calle, en el río, o cómprenlas. Lidia las compró donde venden macetas. Sí, ahí las conseguí. Y así ya vienen, pues parejitas, ¿verdad, maestra? ¿Ya nada más las lavó? Están como muy redonditas, muy parejitas. Las lavé para quitarles el polvo y entonces ya quedan listas para pintar. Aquí igual dejan que seque el color negro y voy a poner de una vez el puntito blanco. A ver si no se combina mucho. Ahora con la parte de atrás del palito de brocheta. ¿Sí se ve ahí? Sí. Ahí está un puntito. Estos a lo mejor se me combinen un poquito ahorita porque sigue fresca. Y con el delineador ponemos otros 2 puntitos aquí abajo. Entonces para pintar las piedras sí tiene que esperar a que seque. Sí, aquí sí hay que esperar a que seque. Ay, se ven bien coquetas esas mariquitas o catarinas. Pues aquí tienen ya el video para que puedan pintar estas catarinas o mariquitas y las pueden hacer en diferentes colores. Acá no se ve mucho la roja, les voy a poner acá. Sí, y también pueden combinar los colores, maestra, ¿verdad? Por ejemplo, si en lugar de blanco encima le pone otro color, ¿sí se ve? ¿Cómo? Ajá, que los puntitos blancos sean de otro color. Sí, pueden ser. Yo les recomiendo que sea un color claro. Puede ser a lo mejor amarillo o rosita. Sí, sí pueden ser de colores. Vamos a ponerle azul. Ay, aquí metí toda la goma. No, todavía no seca. Miren, aquí todavía no seca, por eso se combina. Entonces sí es importante que dejen secar, porque si no aquí sale el color blanco. Entonces Todo hay que dejar. entendido y anotado, maestra. Hay que dejar que seque bien. Quería aplicarlo, pero no. Vamos a dejar que seque bien. Espero que les haya gustado este video, que hagan muchas catarinas o mariquitas en colores. Pónganlas en sus macetas, pónganlas... ¿Me decías? No sé qué me dijo Víctor. Que pinten muchas piedras, decía ella. Oh, sí, pinten muchas piedras. Pueden ponerlas como decoración en su sala, en el jardín, como pisapapeles, en las macetas y quedan bien coquetas. Regálenme esa manita arriba si les gustó el video, déjenme su comentario, qué les gustaría que pintáramos y cuídense muchísimo. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Lidia Pérez y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Bye.